Dios les bendiga, amados hermanos. Nos da un gusto estar una vez más con ustedes, hermanos. Esta cuarentena va a pasar pronto. Sabemos que en el Señor todo está bajo el control de Dios, hermanos. Y esa es nuestra oración de los pastores, de los maestros de escuela dominical. Que queremos que nos animemos todos en el Señor, hermanos. Que esto tiene que pasar pronto y se tiene que cumplir la palabra de mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Van a ver que pronto nos vamos a ver en el Señor, hermanos. No hay un lugar más especial que en nuestros templos donde alabamos y glorificamos el nombre de Dios, lugares donde fueron dedicados para la gloria del Señor. Bien, oremos a Dios en esta tarde, hermanos, que voy a compartir de la palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Que este medio me sirva para expresar tu palabra, que este medio me sirva para transmitir tu palabra y esta enseñanza a los corazones de los hermanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea la sabiduría humana, sino que sea sabiduría e inteligencia espiritual de lo alto, que viene a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Amén. Hermanos, hoy quisiera hablarles acerca del amor fraternal. Y pareciera que los pastores y los que estamos al frente de alguna iglesia fuéramos los únicos obligados a tener esta característica del amor fraternal. Pero en realidad el amor fraternal lo debemos de practicar todos. Porque la Biblia dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y que las profecías se acabarán, hermanos, pero lo único que va a permanecer es el amor. Y por lo tanto hoy me gustaría compartirte de la palabra del Señor, del amor fraternal que debe de haber entre nosotros, entre los hermanos que alabamos y glorificamos el nombre de Dios. No me canso de decirles que la Biblia dice, hermanos, que hagamos el bien, pero sobre todo a los de la fe. Entonces, hoy te quiero compartir del amor fraternal. Y para ello me voy a referir a la epístola a Filemón. Gloria a Dios. Es una enseñanza de la palabra, hermanos, que está escrita allí en esta carta del apóstol Pablo a Filemón, un colaborador de él en la iglesia, hermanos, que pasó alguna circunstancia y que a través de esta historia el Señor nos va a permitir enseñar cuál es el amor fraternal que debe haber entre nosotros e incluso hasta qué límite llegar, hermanos. Gloria a Dios. Bien, Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo, hermanos. Y Pablo lo conoció en las prisiones de Roma, este siervo Onésimo. Onésimo, como acabo de referir ahorita, hermanos, Pablo no lo conoció en una sinagoga, no lo conoció en las plazas públicas, lo conoció en las prisiones, hermanos, porque este hombre tarde o temprano la justicia le tendría que haber llegado. Y le llegó, hermanos. La misericordia de Dios es grande, pero también la justicia de Dios es grande. Y en ese sentido siempre hemos vivido y hemos entendido que si yo apelo a la misericordia de Dios, también debo de entender que la justicia de Dios puede llegar a mi vida. Bien, entonces Onésimo, hermanos, era un siervo, gloria al Señor, el cual nunca pensó caer en la prisión. Pero como llegó la justicia de Dios, llegó a la prisión, hermanos. Pero allí tuvo una gran oportunidad. ¿A quién creen que conoció? Conoció al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Allí lo conoció, hermanos. Y allí conoció lo más importante, a Jesucristo, al Salvador de nuestras vidas, hermanos. Como escuchábamos recientemente, de verdad Jesús es el centro de nuestro cristianismo, Jesús es el centro de nuestras vidas, hermanos. Nosotros solo somos siervos inútiles y a veces hasta ni inútiles somos, creo que a veces menos, ¿verdad? Pero miren, que esta palabra sirva para que el corazón de muchos se consuele, el corazón de muchos tenga esperanza de que en Dios tenemos perdón. Amén. Y que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Bien, entonces Onésimo cayó prisionero en Roma y allí en la prisión se encontró al apóstol Pablo. Pablo era prisionero por predicar a Jesucristo, hermanos. Quiero dejar en claro, Pablo era prisionero por compartir de la palabra, mientras que Onésimo había caído a la prisión como justicia a su propia vida, algún delito debió haber cometido, de tal forma que cayó a la prisión. Pero miren, hermanos, la prisión iba a ser el medio para poder conocer a Jesús. ¿Cómo son las circunstancias, hermanos?
Y recuerdo que la predicación de hace 8 días hablaba de la prisión que tenía Jeremías y cómo Dios le dio esperanza a él y a su pueblo. Y cómo Onésimo, aún estando en la prisión, iba a tener la gran oportunidad para su vida. Iba a tener el favor de Dios. A veces Dios opera de una manera, hermanos, como dice su palabra, Él nos va a buscar, nos encuentra, gloria a Dios, y a veces ha sido ese encuentro en una cama de un hospital, en una prisión, en un trabajo. En alguna circunstancia Dios nos encuentra porque Él ya puso sus ojos en nosotros. Recuerden esa palabra que ya hemos dado. Bien, entonces, mientras Pablo estaba ahí, hermanos, por predicar a Jesús, gloria a Dios, Onésimo estaba ahí por haber cometido algún delito. Bien, hermanos, gloria a Dios, la enseñanza que nos da aquí la palabra es que Onésimo conoció a Jesucristo allí en las prisiones. Pero un día Onésimo le tuvo que revelar una circunstancia a Pablo, porque Pablo, gloria a Dios, aún estando en prisión y Onésimo a punto de salir de la prisión, de su condena, le pidió a Pablo que llevara unas cartas. Una carta a la iglesia de Colosenses y una carta especialmente para Filemón. Ahí fue cuando Onésimo seguramente le platicó y le dijo, no me mandes con él. Mándame a cualquier iglesia menos con ellos. Y no tuvo más que confesar y declararle a Pablo lo que había sucedido. Le preguntó Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir a Colosenses, a los Colosenses, a Colosas? ¿Por qué no quieres ir a ver a una persona de la cual yo quiero que tú le lleves esta carta? Seguramente le declaró, hermanos, las cosas. Es como cuando los cristianos en confianza compartimos algunas cosas y le decimos, hermano, ore por mí, porque ha pasado esto, aquello, y la verdad es que necesito de Dios. Y seguramente Onésimo le declaró a Pablo lo que había sucedido. Y le dijo entonces, mi señor Pablo, yo era siervo, esclavo de Filemón, a donde tú me quieres enviar, y lo defraudé. Le robé un dinero, por eso tuve que huir a Roma, y mira, de estos dos modos pagué mi pecado. Y yo no me siento con la confianza de llevarle esta carta, de pedirle perdón, no me siento con la confianza porque yo defraudé a mi siervo, a mi Señor. Yo como siervo le fallé. Entonces Pablo, escuchando todo su testimonio, hermanos, se dio cuenta de que el Señor Jesucristo había operado en él un milagro. Y yo creo que uno de los principios cristianos que todos debemos de tener es el arrepentimiento. Y estoy seguro que a donde tú estés escuchando esta palabra, el arrepentimiento a tu vida es lo más importante, porque con el arrepentimiento mostramos la gran obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Primero, contristando nuestro corazón y diciéndole a Él, Señor, perdóname mis pecados, perdona la maldad de mi corazón, aléjame de todo esto y me arrepiento. Entonces, eso Dios lo toma mucho en cuenta, hermanos. Cuando Pablo entonces escucha a Onésimo decirle de esta manera, Pablo se ve decidido a escribirle una carta, no solamente a la iglesia, a la de Colosenses, sino que también dirigió una carta personal a Filemón, en presencia de Timoteo para que hubiera un testigo, dice la escritura. Donde Pablo, hermanos, hace la siguiente referencia. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un hombre rico, un hombre que tenía siervos, pero además ya se había convertido al Evangelio y era colaborador de la causa de Cristo Jesús, gloria a Dios, por la cual hoy también nosotros, hermanos, somos partícipes de esta misma causa y compartimos del mensaje de Dios para sus vidas. Amén. Y también Pablo habla a otras personas en esta carta, hermanos, pero el mensaje que les dice es este: gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esta palabra que enviamos a ustedes a través de este medio, hermanos, debe ir, gloria a Dios, llena de la presencia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Le dijo así a Filemón: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón siempre estaba en las oraciones, gloria a Dios, de Pablo. Como ustedes, hermanos, están en nuestras oraciones siempre. De verdad, hermanos, siempre han estado en nuestras oraciones y siempre lo van a seguir estando. Yo espero también de su parte
que ustedes también nos lleven en sus oraciones. Que un día se pongan a pensar que los pastores, gloria a Dios, tenemos una necesidad también, que también necesitamos del apoyo de ustedes, del apoyo espiritual me refiero, hermanos, pero seguramente en otros lugares, en otras iglesias donde yo tengo el privilegio de trabajar, hermanos, de tener un trabajo, pero seguramente hay otros pastores que no tienen el nivel de ingreso, hermanos, que gracias a Dios Dios lo permite tener a través de las bendiciones que ustedes como miembros de una iglesia nos comparten. Yo te pido y te hago hincapié, hermano, aunque no seas de la iglesia de Tenayuca, que si tienes la manera de ayudar a tu pastor, si tienes la forma de hacer llegar una ayuda a él, hermanos, no lo pido para mí, lo pido para otros pastores donde ellos, hermanos, gloria a Dios, tienen que seguir tal vez pagando una renta de un local, el cual ahorita no pueden hacer uso, pueden tener otros gastos, hermanos, y sin embargo, miren, yo sé que nuestro Dios nos va a dar las riquezas conforme a su gloria, pero siempre bendecir y sembrar. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Gloria a Dios. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria en ti, en mis oraciones. Entonces, todos ustedes, hermanos, están siempre en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Porque Filemón tenía algo, hermanos. Su nombre significa el hospedador. Pero tenía más que hospitalario, él tenía el amor y la fe en Cristo Jesús. Y este amor y esta fe se notaba en su trato con todas las personas. Miren, hermanos, gloria a Dios, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Dice aquí la palabra, pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Siempre tenía Filemón el privilegio, la oportunidad de bendecir a otros hermanos. En la iglesia tenemos hermanos que nos bendicen, hermanos. En la iglesia tenemos hermanos colaboradores, cooperadores. De eso me aprecio, de que tenemos hermanos, gloria a Dios, que nos han bendecido de una u otra forma y damos gracias a Dios. ¿Ustedes creen que no tendríamos nosotros el derecho, llamémosle así, obligación de orar por ellos? Por supuesto que sí, hermanos. Cooperen o no cooperen, siempre debemos de orar por todos los hermanos. Aunque en la iglesia, en Tenayuca, siempre los hermanos han cooperado, de lo cual siempre les he dado las gracias en el nombre del Señor. Pues Filemón era algo así, hermanos. Una persona como tú, colaboradora, cooperadora, que le decía a su pastor, hermano, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo apoyo? Gloria a Dios. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero en Cristo Jesús, gloria a Dios, para pedirte lo siguiente. Te voy a enviar una carta personal y la carta, ¿quién lo porta? ¿Quién la porta? Es mi hijo Onésimo, a quien engendré mis presiones. No significa que Onésimo fuera su hijo de Pablo, sino que hablaba espiritualmente como nuestros hermanos. Gloria a Dios, a veces hemos tenido el privilegio de bautizarlos, de compartir con ellos su bautizo. Es como si fueran nuestros hijos espirituales, pero sabemos que todos somos hijos de Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. Entonces, Pablo le rogó a Filemón, escucha, te ruego por mi hijo Onésimo. Luego a la mente de Filemón vino Onésimo, mi esclavo que me robó, mi esclavo que me defraudó, que me quedó mal. ¿Qué quedará Pablo? ¿Quién será? ¿Qué quedará ahora? ¿Qué será todo esto, verdad? Si Onésimo huyó desde hace mucho tiempo, huyó precisamente porque me había robado y yo no quise hacer nada en contra de él porque yo ya conozco a Cristo. Y donde él estuviera, yo pedí y di mi perdón, porque no quería nada en contra de él. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense, tanto fue su equivocación de Onésimo, su maldad, hermanos, de haberle robado a Filemón, que Pablo lo considera y le dice, en otro tiempo te fue inútil, no servía para nada, pero hoy te puede ser útil a ti y me es útil a mí. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Gloria a Dios.
Qué bueno, hermanos, cuando hemos tenido la oportunidad de estar en sus hogares, ahora de estar por estos medios, hermanos, transmitiendo en vivo a través de los hogares de los hermanos. Qué bueno es que podamos ser recibidos no por nuestra persona, sino por lo que representamos, porque somos hijos de Dios. Amén. Y Pablo le dice así, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Gloria a Dios. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis presiones por el Evangelio. Yo quisiera que me lo dejaras. Yo quisiera que estuviera conmigo sirviéndome. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo era muy respetuoso, hermano, de las formas, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Qué bueno es, hermanos, que podamos dar siempre un perdón de manera voluntaria. Qué bueno es cuando podemos ayudar a la iglesia de manera voluntaria, no por necesidad, ni mucho menos por obligación, hermanos, pero siempre servirle a nuestro Dios con gracia, con voluntad a Él, porque nos debemos a Él, hermanos. ¿Saben de quién somos deudores? De Dios, de Cristo Jesús. Amén. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor es voluntario. Si tú relacionas la carta a Filemón y la carta a Colosenses, ¿ves la gran similitud? Prácticamente habla de lo mismo. Entonces, hermanos, yo te he sugerido, gloria a Dios, leer Proverbios, te he sugerido leer Jeremías 30, 31, 32 y 33. Ahora te sugiero estudiar Filemón y Colosenses. Son dos epístolas que están ligadas, que están muy ligadas y que tú y yo las tenemos que tener presente. Por ejemplo, Pablo escribe en Colosenses que los siervos deberían de servir a sus amos con fidelidad, con respeto, como si lo hicieran ¿para quién? Para Dios. Y a los amos, Pablo les pide, y ustedes amos sean justos y verdaderos, rectos con sus siervos, porque ustedes también tienen un amo, y ese amo está en el cielo. Gloria a Dios. Bien, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Cómo Dios cambia una circunstancia, hermanos? De ser fugitivo y de caer en prisión a ser ahora una persona cristiana, gloria a Dios, con principios cristianos, amén. Yo creo que es uno de los principios cristianos que siempre debemos de tener, el saber pedir perdón, gloria al Señor, amén, y de reconocer que nuestros hermanos que nos han enseñado la palabra no nos la enseñaron mal, hermanos. Es como cuando un médico le receta el medicamento al enfermo. Si el enfermo no se toma el medicamento, aunque haya ido a visitar al mejor médico y sea la mejor medicina, pues no va a haber un proceso de recuperación. Es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Los hermanos que nos compartieron cuando creímos en el Evangelio, nos lo enseñaron, hermanos, un Evangelio puro, un Evangelio con propósito, un Evangelio, hermanos, de verdad que cambia nuestras vidas. Yo estoy convencido de que a la gente sí le podemos decir, hermanos, de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pero a veces nosotros somos tan incrédulos, tan necios, tan rebeldes, que solamente dejamos que en ciertas áreas esté el Señor, cuando debe de estar en todo nuestro ser. Y cuando está en todo nuestro ser, yo estoy seguro que sí hay un propósito hermoso de Dios para tu vida. Yo creo que sí hay propósitos divinos para nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Ya no quiero que lo recibas como esclavo, ni como fugitivo. Recíbelo como hermano amado. Gloria al Señor. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto, dice la Biblia, en la carne como en el Señor. Fíjense cómo fue Pablo, hermanos, fue muy específico. No le pidió, gloria a Dios, que lo recibiera como esclavo, que en otro tiempo había sido su esclavo. No le pidió que lo recibiera como su siervo, sino como hermano en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, los extrañamos. Por eso, de verdad, nosotros queremos ya verlos. Sabemos que vamos a guardar todo lo que nuestra autoridad nos diga, hermanos. Les hemos compartido que Trump, el presidente Trump en Estados Unidos, miren, hermanos, es el Ciro que permite algunas cosas.
Y él, en esta semana yo escuché una noticia que él quiere que los templos ya se abran para que se ore. Hermanos, Dios quiera que nuestro presidente también, y vamos a orar por él, para que también esta pandemia termine, gloria a Dios, y podamos seguirnos reuniendo, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Amén. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo, hermanos, había iglesias que no conocían a Pablo. Y la Biblia dice que en Colosenses, hermanos, lo dice muy claro, que cuando él ora y manda una carta a los colosenses y a la iglesia de la Odisea y a algunos hermanos que nunca habían visto su rostro, hermanos, aquí se cumple lo que dice la palabra. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aunque algunos hermanos no lo conocían, Pablo está mandando el mensaje de, mira, recíbele, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿No creen que el Señor Jesucristo hizo esto por nosotros, hermanos? ¿No creen que el Señor Jesús pagó en esa cruz del Calvario, gloria a Dios, por nuestros pecados? Ese es el principio de ser cristiano, hermanos. Creer primero en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros en esa cruz y derramó hasta su última gota de sangre por darnos salvación. Gloria a Dios. Dice aquí, y si en algo te dañó, o si te debe, ponlo a mi cuenta. Yo estoy seguro, hermanos, que el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, recibe a Juan, recibe a los hermanos, a mis hijos en la iglesia, Jesús el buen pastor, recibe a todos donde se predica mi nombre, recíbelos. Si en algo te dañaron, si algo te deben, dijo el Señor Jesucristo, yo pago por ellos, yo pago por ellos, ponlos a mi cuenta, mi Señor. Carga en mí el pecado de todos ellos. Gloria al Señor. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte aún mismo que tú eres el que también a mí me debes. Hablando espiritualmente me refiero. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense cómo fue el apóstol Pablo pidiendo ahora por Onésimo, gloria a Dios, un siervo que había sido en su momento inútil para Filemón, ahora le iba a ser útil, porque él iba a seguir llevando las cartas a los colosenses, a la Odisea, hermanos, a diferentes lugares, porque ahora él lo pedía para ser su siervo. Pero como dice la palabra, sin algo te dañó, sin algo debes. El Señor Jesucristo todo eso lo va a reparar. Si algo dañaste, si ofendiste a algunas personas, si dañaste el corazón de alguien, si hiciste algo mal en tu vida, el Señor Jesucristo va a pagar por ti. Si el Señor Jesucristo, gloria a Dios, va a quitar ese daño a alguien que tú les hayas hecho o algo que aún como iglesia hayamos dañado a alguien, hermanos, el Señor Jesucristo cura toda herida, paga toda deuda, paga toda cuenta. Entonces, hermanos, yo estoy seguro y estoy cierto que la vida de Onésimo no fue igual. Se dio cuenta que lo que había hecho mal tenía que regresar con la persona a la que le había fallado. Tenía que regresar a la persona a la que había quedado mal. Si él no esperaba volver a ver a su amo Filemón, no lo iba a volver a ver como amo, como él tal vez pensó. Ahora lo iba a ver como hermano en Cristo Jesús. A mí me da mucho gusto, hermanos, saber de mis hermanos que están bien. Cuando nos conectamos para hacer la oración los lunes, te invitamos, por cierto, a que te conectes con nosotros a las 7 todos los lunes a hacer oración y que los vemos a ustedes desde sus hogares haciendo oración, pidiéndole a Dios. Lo hacemos con un propósito. Sabemos que por Cristo Jesús hemos comprado el derecho, predicaba yo hace 8 días, el derecho de que nuestras oraciones sean respondidas por Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Onésimo esperaba esta clase de vida? ¿Ustedes creen que Onésimo merecía la confianza nuevamente de Filemón, que era su amo, pero que ahora iba a ser su hermano en Cristo Jesús? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y alabo y glorifico el nombre de mi Señor, hoy y siempre. ¿Te das cuenta?
Cómo en cada parte de la Escritura, cómo en cada enseñanza, vemos siempre la obra del Señor Jesucristo, que Él es el que ha pagado por nosotros. Y si nosotros dañamos a alguien, Él está dispuesto a reparar todo eso por nosotros, gloria a Dios. Y si en algo le debemos a alguien, también está dispuesto a pagar por nosotros. Damos gracias a Dios por esta palabra, porque Onésimo, hermanos, ya no regresó como esclavo, sino como siervo, pero de Jesucristo, gloria a Dios, como hermano, como alguien importante. Es lo que ahora somos nosotros. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Y si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seremos verdaderamente libres. Entonces, ya tienes mucho por qué estudiar, ya tienes mucha palabra de la cual podemos comentar ahora que regresemos a la iglesia. Hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. Próximamente queremos celebrar nuestra Santa Cena, a lo mejor a través de un medio así, hermanos. Me parece que es el último domingo de mayo. Se los confirmo, hermanos. Se los confirmo para que yo creo que los hermanos, cabezas de familia, nos van a ayudar, hermanos, a servir Santa Cena, a ver qué mecanismo empleamos, gloria a Dios, pero para acercarnos más a Dios. Te invitamos a ayunar, te invitamos a orar. Dios no está en cuarentena. Dios siempre está disponible para que nuestras oraciones sean respondidas por Él. Dios te bendice, hermanos. Dios te bendiga una vez más. Vamos a hacer una oración para que la palabra de Dios llegue a los corazones de mis hermanos. Que ya no se sientan esclavos, que se sientan libres, pero en la libertad de en Cristo Jesús. No libertinaje, libertad que nos hace verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque si bien es cierto, Señor, antes en otro tiempo fuimos esclavos, hoy somos libres. Y si antes debíamos, hoy nuestra deuda fue cancelada, Señor, por medio de tu pago en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, por tu palabra, hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y estoy seguro que pronto nos veremos para seguir viéndonos, hermanos, viendo sus rostros, porque el Señor también, Él quiere darnos sus bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios.